El ADN está organizado en moléculas llamadas cromosomas. Los cromosomas están hechos de genes que son una sección corta de una secuencia de base. Estos tienen los códigos necesarios para fabricar un polipéptido, proteínas compuestas por una larga cadena de aminoácidos. Distintos tipos de genes se agrupan en cada uno de los cromosomas. Estos son la unidad de información que se transfiere en generaciones, llamada la herencia genética, y tienen diferentes funcionamientos en la célula para lograr la supervivencia de un organismo vivo. Expresión genética. El material genético está contenido en nuestro ADN, compuesto por una serie de moléculas llamadas nucleótidos. La función del material genético es almacenar información y para crear y mantener vivo a un organismo. El ADN está codificado y cada célula tiene que decodificarlo para obtener información. Esto sirve para producir proteínas, en sí sintetizarlas, y se le llama expresión genética. El ADN está formado por cadenas muy largas para que la información genética sea más fácil de decodificar y administra está contenida en fragmentos pequeños llamados genes. Estos contienen información que codifica la producción de proteínas. El proceso de expresión genética se basa en dos etapas. La número 1 es el ADN funciona como plantilla que alberga todos los genes. Para expresarlos se crean versiones más manejables. Este proceso se denomina como transcripción. Durante la transcripción se sintetiza una molécula de ARN a partir de una cadena de ADN. Y la segunda es la información genética es transportada por un ARN mensajero que sintetiza aminoácidos con los que se construye una molécula de proteína y a esto se le llama traducción. Ok, bien, pues ahora te voy a hablar sobre el ARN y expresión genética. Y bueno, para iniciar, los ácidos nucleicos de hecho están formados por nucleótidos. Y estos nos ayudan a poder formar moléculas de ADN y ARN. Esto pues ya es dependiendo del azúcar y las bases nitrogenadas. Y bien, pues estos son los tipos de ácidos nucleicos. Cada nucleótido de hecho consta de 3 grupos químicos, pues son azúcar pentosa, fosfato y una base nitrogenada. Bien, los dos tipos de azúcares son la ribosa del ARN y la desoxirribosa del ADN, ¿ok? Entonces, ahora pues para poder entender un poco más sobre este tipo ya de moléculas, pues vamos a repasar un poquito sobre los tipos de nucleótidos, ¿no? Los cuales existen de hecho 5, ya que son la adenina, la guanina y la citosina. Estos se encuentran de hecho tanto en el ADN como en el ARN, a excepción de la timidina. Esta de hecho no se encuentra en el ARN, solamente en el ADN, ya que pues estos contienen uracilo. Ok, pues el ADN de hecho tiene estructuras con doble hélice, lo cuales son usualmente cadenas muy largas, y pues mientras que el ARN es lo contrario, ya que pues estas son cadenas más cortas y bueno, pues por lo tanto esto puede llegar a crear estructuras de hecho más diversas. Y bueno, hablando ahora sobre las moléculas del ARN, pues estas nos ayudan a adoptar una serie de estructuras más intensas que son importantes, muy importantes para llevar a cabo la expresión de hecho genética. Bueno, ahora te voy a mencionar las más importantes, las cuales son el ARN mensajero, que pues actúa como portador de la información de hecho genética, y pues esta es llevada a cabo por finísimas que se encuentran en el citoplasma y funcionan de hecho como sintetizadoras de proteínas. Ahora existe el ARN de transferencia y pues transporta aminoácidos. Y por último te voy a presentar el ARN ribosómico. Pues junto con otras proteínas de hecho forman los ribosomas y bueno, pues cuya función ya mencionamos anteriormente. Transcripción. Durante la transcripción, un tipo de enzima del ARN copia la secuencia del ADN del gen a una secuencia del ARN y se forma una molécula de ARNM. Esta debe transportar la información genética del núcleo a los ribosomas. Traducción. Cuando el ARNM sale del núcleo, se da la segunda etapa. La información ahora debe decodificarse a una secuencia de aminoácidos. Esta traducción es llevada a cabo por los ribosomas, que leen una molécula de ARNM para sintetizar un polipéptido. Esta decodificación se da siguiendo el código genético, la decodificación del mensaje. Código genético de la expresión genética. La información de la molécula ARNM
o ARN mensajero se almacena en 3 nucleótidos llamados codones. El marco de lectura es la parte en la que se lee una secuencia de nucleótidos, separando las bases en series de codones. Existen codones de inicio, donde inicia la secuencia a decodificar, y codones de parada que pautan el final de la traducción. Existen diferentes tipos de triadas de codones para lectura de algún tipo de aminoácido específico, por lo que si se elimina una base, la lectura podría cambiar por completo. Las diferentes expresiones de los genes permiten que las células expresen genes diferentes que corresponden a su función. No todos los genes funcionan en una célula en algún momento dado. Algunos genes se desactivan de forma permanente o se activan dependiendo de la necesidad. Esto permite que las células y los organismos adquieran un cierto tipo de identidad. La regulación de los genes desempeña un papel importante en la calidad de adaptación de un organismo. Todo debe de estar estrictamente regulado. La regulación, ubicación y cantidad de genes se logran en el proceso de transcripción y traducción.